de Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Capítulo 1 de 9. 1925. Ludwig, Emil. 1952. Editorial Juventud, Sociedad Anónima. Colección Gran Biografías. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. A través de esta biografía seguimos toda la política europea desde 1888. Es un comentario agudo y sugestivo sobre las alianzas que son el antecedente de la Primera Guerra Mundial y en las que el Kaiser representó un papel tan importante. Ludwig enumera la abundante documentación oficial y privada que consultó para escribir esta obra. Guillermo II aparece en medio de sus propios papeles y cartas, proclamas, discursos y conversaciones, sometido a un profundo estudio psicológico. Pocas veces el historiador, a través de los documentos y de los archivos, ha sabido encontrar una materia tan humana, tan viva, como Emil Ludwig. El famoso biógrafo alemán pinta en toda su complejidad las almas y los caracteres, y los acontecimientos que agitan a sus biografiados, pero jamás se deja deslumbrar por la alta posición que ocupan. Bajo las apariencias pomposas y engañadoras, el implacable análisis de Ludwig busca al hombre desnudo, con sus cualidades y sus flaquezas. Prefacio del autor. Este libro no describe toda la época guillermina ni es la historia completa de su monarca, sino simplemente un retrato de Guillermo II. No creo que se pueda asegurar que es demasiado pronto para trazar la imagen, la rapidez característica de nuestro tiempo y el cambio radical en la forma de gobierno han sacado a la luz pública, en los 7 años transcurridos desde su abdicación, más documentos que los que en otras épocas se hubieran publicado en 7 décadas. Estos 7 años, con las memorias de una veintena de personalidades alemanas y la notable colección de documentos del Ministerio de Estado alemán, han puesto al descubierto la mayor parte de lo que hasta ahora permanecía oculto. A tal punto, que ni aún las memorias del príncipe de Bülow, único eslabón que falta en la cadena, añadirían gran cosa a la claridad proyectada por todos estos documentos. Sobre Guillermo II, hoy, lejos de saber poco, hasta quizás sabemos demasiado. El autor tendrá que olvidar mil de pormenores que, como contemporáneo, vio y oyó, y cientos de anécdotas que los futuros historiadores seguramente utilizarán. De todos modos, nosotros, en honor de la justicia, no hemos dejado hablar a ninguno de los enemigos del Kaiser, sino que hemos construido su imagen con sus hechos y palabras y los informes de sus íntimos y familiares, quienes contestan a todas las preguntas de carácter psicológico con admirable unanimidad. En las páginas que siguen no se oirá ninguna voz que venga del campo socialista ni del extranjero, únicamente hablarán el Kaiser, sus parientes y amigos, sus cancilleres, ministros, generales, cortesanos y empleados. Todos los documentos e informes que utilizamos se encuentran en obras muy conocidas, citadas en este libro acaso con más frecuencia de lo que la línea literaria de la obra exigiría, pero ello se debe a haber considerado conveniente el historiador, en este caso, el esconder sus juicios y opiniones tras las manifestaciones de testigos presenciales, a fin de evitar posibles reproches de parcialidad. Lo único que el autor se ha permitido algunas veces ha sido la transformación en diálogo de conversaciones transmitidas en forma indirecta, pero, por regla general, hemos recurrido en muy contadas ocasiones al testimonio oral de los personajes. Los años de la guerra son los que aparecen tratados con más concisión, ya que ellos no fueron sino el epílogo lógico del prólogo psicológico, sin contar con que seguramente son los que mejor recuerdan los lectores más jóvenes. En este libro tratamos de estudiar las consecuencias que el carácter y modo de ser de un monarca pueden tener en la política mundial y en los destinos de un pueblo. La narración de la vida de este hombre ha de poner en claro dos cosas. En primer lugar, lo que puede ocurrir a un joven bien dotado intelectualmente, aunque débil de cuerpo, animado, por otra parte, de las mejores intenciones, cuando, después de una adolescencia severa, sube repentinamente al poder y no encuentra quien le diga la verdad. Así se verá cómo puede la ley de sucesión llevar a un mozo inexperto, sin preparación, a un puesto predominante, en que, rodeado de cortesanos aduladores, no tarde en verse empujado a la soberbia y a la autocracia.
En segundo lugar, ha de quedar perfectamente en claro cómo la opinión y voluntad de este príncipe influyeron de una manera definitiva en todas las cuestiones vitales del país, y cómo, lo mismo en la paz que en la guerra, ningún problema vital fue resuelto sin él ni contra él. Así irá dibujándose ante nuestros ojos la imagen del hombre que llevó a su perdición a una familia digna de mejor suerte, simplemente porque no encontró en su pueblo la resistencia que hubiera podido hacerle madurar. Libro primero. Vocación. Capítulo primero. Una adolescencia severa, 1859 a 1887. 1. El pánico cundió por la estancia de la parturienta, llenas de miedo, rodeaban las mujeres al niño. La alegría primera que se extendió por el palacio del Kronprinz, en Berlín, al saber que era un varón y que la sucesión del trono quedaba asegurada hasta la tercera generación, se apagó al ver que la madre, casi una niña, apenas cumplidos los 18 años, había caído en un profundo desmayo y que el niño parecía muerto. En vano trabajaban el médico y los comadronas, con palmadas y movimientos, para volverlo a la vida, hora y media dudó el destino antes de convertir en un ser viviente aquella masa inerte. Al fin despertó, pero, con la confusión, el temor por la madre y el hijo y la excitación que el tronar de los cañones llevó hasta la estancia silenciosa, nadie examinó detalladamente el cuerpecito del heredero. Al tercer día, se notó por primera vez que el brazo izquierdo estaba paralizado, la articulación del hombro rota y los tejidos musculares tan lastimados, que en el estado en que entonces se encontraba la cirugía no había ningún médico que pudiera intentar la normalización de aquel miembro, L. 74. Al principio, por otra parte, se creyó que era algo más que un defecto local. La pierna izquierda obedecía con dificultad, y la oreja y el lado izquierdo de la cabeza le dolían al niño. Este muchacho, Federico Guillermo Víctor Alberto, llamado hasta los 6 años Fritz, con su inferioridad corporal parecía destinado por la naturaleza a una vida retirada, y, como pronto se descubrieron en él excelentes cualidades intelectuales, esta vida hubiera podido ser espiritual, tranquila y feliz, a cubierto de las humillaciones. Pero había nacido en el Palacio de Potsdam, había sido bautizado en la histórica Cima de Madera, era un príncipe prusiano y, como futuro rey de ese estado, tenía ya forzosamente una profesión, la de soldado. Así lo exigía la tradición secular de sus antepasados. ¿Quién podía negar su simpatía al muchacho que, sometido a una disciplina inflexible y bajo la severa tutela de sus profesores, procuraba con todas sus fuerzas sustituir lo que la naturaleza le había negado? Sufriendo agudos dolores, resistía a las corrientes eléctricas que le daban en el brazo estropeado, hasta que, por fin, desistieron de fortificárselo y enseñaron al muchacho a simular el uso del miembro paralizado. Con gran habilidad, aprendió a apoyar la mano izquierda en el cinturón o en el bolsillo, a pasar las riendas de la mano derecha a la izquierda y a dirigir el caballo en todas direcciones sin ayuda de nadie, pero, con todo esto, se le desarrolló de tal suerte el brazo derecho y se le hizo tan pesado, que, al montar a caballo, perdía con frecuencia el equilibrio y resbalaba hacia ese lado. La incurable debilidad de su brazo izquierdo, escribe su profesor Inspeter, constituía un singular obstáculo a su desarrollo físico y psíquico, y, para vencerlo, hubiera sido inútil todo arte y cuidado si el muchacho no hubiese cooperado con una extraordinaria voluntad y energía. Se trataba de vencer la sensación de inferioridad corporal y la inevitable timidez consiguiente. Así crece un muchacho al cual una debilidad, de la que él no es culpable, debe, por ley natural, hacer temeroso de los fuertes y retraído. Y he aquí que precisamente este muchacho ha de tener valor y gallardía y todas las cualidades del soldado. Aún más energía que la mayoría de los oficiales, puesto que un día tendrá que presentarse ante las multitudes, solo y animoso, siempre el primero. Cada pulgada un rey. 1 ¿Cómo había de soportar un niño semejante educación de apariencias falsas sin peligro para su alma? El único camino de salvarlo hubiera sido separar completamente apariencia y realidad y, detrás de una cínica ostentación de la púrpura, haberle construido un mundo en el que la debilidad corporal no fuese una vergüenza. Pero a esta clase de solución se opone resueltamente el carácter del chico. Ya en el muchacho, muy guapo, aunque un poco afeminado, continúa su preceptor,
Llamaba la atención la resistencia a toda presión, a toda tentativa para dar una forma determinada a su vida interior. Únicamente la etiqueta y un celo infatigable habían conseguido algo en lo referente a la parte exterior, cosa que sin duda contribuía a hacer todavía más difícil la dirección de su ser más íntimo. La más suave disciplina mental encontraba ya una enérgica oposición en aquella naturaleza esquiva. La lucha contra esta tan desastrosa incapacidad de concentración es uno de los obstáculos capitales en la educación de los príncipes y con una naturaleza tan esencialmente refractaria como esta, el obstáculo se tornaba formidable. Solo la más estricta severidad conseguía vencer la resistencia, hasta que la conciencia despertaba y obligaba a ceder a la propia voluntad. Pero aun a esta intensa presión de las fuerzas morales, a la sazón en su desarrollo normal, trataba de sustraerse de continuo la naturaleza del príncipe. Cuando el preceptor de un emperador, reconocido como amigo después de su subida al trono, emplea públicamente términos tan fuertes, es que ha debido encontrar en su educando un exceso de capricho y de terquedad. Si estas cualidades se transformarán en altivez e independencia o degenerarán en vanidad y autocracia, es ya cuestión del destino particular de su poseedor. Pero si éste llega a ocupar el poder, podrán ser entonces también cuestión del destino de un pueblo. El carácter del gran antepasado de este príncipe, Federico, no era, cuando subió al trono, mucho mejor, y solo el incesante martillar de las circunstancias logró hacer de él un gran hombre. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Como Federico, tuvo Guillermo que sufrir el carácter áspero de un padre y, de añadidura, el corazón orgulloso de una madre, de la cual heredó demasiado la terquedad y la frialdad para poderse entender bien con ella. La ambiciosa Victoria, hija de la poderosa reina de Inglaterra y de su juicioso esposo, no perdonaba a su hijo su defecto corporal, y más aún por considerar el linaje de su marido inferior al de sus padres. Sentimientos de raza apagaban en ella los sentimientos de madre, en lugar de compasión, llevaba en su alma un secreto resentimiento contra su hijo, precisamente por ser el primogénito, y lo posponía sin disimulo a sus demás hijos, simplemente porque estos se desarrollaban sanos y hermosos. Sin tener en cuenta que un niño no olvida jamás las humillaciones sufridas ante testigos que le son inferiores en rango, y con el tiempo tendrá, fatalmente, que vengarse. Más tarde, su testarudez aumentó este desvío, pero fue la madre la que primero amargó el corazón del muchacho, envenenó sus impresiones decisivas e hizo que sus ideas políticas fuesen las opuestas a las de sus padres. Esta madre fuerte arrastraba a su débil esposo y, aunque en el muchacho las sugestiones externas eran favorables a su padre, su corazón, repelido y contrariado, se endureció. Precisamente cuando él aprendía la instrucción militar en el castillo de Potsdam, resonaban el castillo y la ciudad, la nación y Europa entera, con el eco de los rápidos y sucesivos triunfos con que su padre y su abuelo penetraban hasta París. Cuando el príncipe Guillermo, a la edad de 12 años, abría diarios y revistas, encontraba a su padre en el mayor esplendor, su hermosa cabeza, rubia y delicada, saludando desde lo alto del caballo, y el muchacho ardiente leía y veía en las imágenes cómo, en la sala de los espejos, de Versalles, el padre se arrodillaba ante el abuelo para rendir homenaje al nuevo emperador. A su lado estaba siempre la férrea figura del canciller, pero como nadie contaba a los niños las cosas desagradables y escandalosas que en aquel palacio francés sucedían, su fantasía tenía que llenarse forzosamente de figuras heroicas al estilo de las antiguas canciones y leyendas. Guerra y victoria, Francia derrotada e Imperio alemán, se transformaron, en la cabeza del soldadito, en una serie de imágenes, a cuyas principales figuras él llamaba padre y abuelo. Seducido por este romántico ejemplo, aprendió desde muy joven a considerar la historia de su pueblo simplemente como la de su familia, y, ya desde muchacho, encontraba una gran diferencia entre rey y súbdito, al ver, desde un balcón del palacio, colocado entre su madre y su abuela, desfilar a caballo por Unter den Linden a su padre y a su abuelo, rodeados de un brillante séquito y aclamados por un pueblo tradicionalmente más sumiso que amante de la libertad y que podía reverenciar en sus señores natos a los vencedores en el campo de batalla, y cuando, poco después, a la edad de 15 años, ocupó con su hermano el palacio de Wilhelmshöhe. ¿Cómo no llenar aquellas amplias estancias con la figura de Napoleón, que allí estuvo prisionero durante 6 meses,
perdido su poder gracias al genio del rey de Prusia, rodeado de sus últimos fieles. ¿Quién estaba allí para decir al muchacho que todo aquello lo había imaginado el cerebro de un hidalgo de Pomerania y ejecutado la fuerza y los sacrificios de un pueblo? La gracia de Dios aparecía visible sobre la frente de su abuelo, y en los oídos del niño tronaba la música embriagadora del grito de guerra. ¡A las armas! ¡A las armas! Del lado de Inglaterra soplaban nuevos vientos. Victoria, decidida a educar a sus hijos según los principios de su padre, rompió por primera vez el reglamento prusiano y sacó a sus hijos de la escuela de cadetes para mandarlos al liceo de Kassel, donde habían de sentarse en los bancos escolares, junto con los hijos de los burgueses, a fin de aprender a conocer la vida sin uniforme. Este proyecto quedó sin efecto. En cuanto el príncipe Guillermo notó estas intenciones, procuró contrariarlas. Cuanto más liberal querían sus padres que fuese, más inaccesible se tomaba el mozo. En Kassel era ya, de pies a cabeza, el futuro emperador. Esta soberbia, decía más tarde Caprivi, no se habría producido si hubiese sido educado a la antigua usanza, con unos cuantos camaradas. De Inspeter no conocemos más que una frase referente a estos 2 años de Kassel, a su protector, que lo había recomendado a la corte, escribía: «No puede usted figurarse sobre qué abismo me he inclinado», al 368, de una carta a Sir R. Morier. Más tarde, decía que el Kaiser no había aprendido nunca el primer deber del soberano, el trabajo, 231. Al abandonar el liceo a los 18 años, a pesar de ser más inteligente que la mayoría de sus compañeros, no pudo conseguir más que el 10º puesto entre 17 bachilleres, y nada más que la calificación de aprobado. A pesar de esto, su preceptor lo alababa públicamente. Lo que caracterizaba al príncipe como oficial era la lucha contra su imperfección física. En ello ponía todo su orgullo. Cuando por primera vez presentó su regimiento de húsares a su abuelo, tan temido, y a su tío, célebre jinete, los dos quedaron admirados, y el primero no pudo menos de exclamar: «Lo has hecho muy bien, nunca lo hubiera creído». Entonces nació en el príncipe la creencia de que su debilidad se podía vencer y de que él era fuerte y valiente como sus antepasados y sus camaradas. Nunca, escribe Inspeter, ingresó en el ejército prusiano un joven tan poco adecuado, físicamente, para ser un brillante oficial de caballería. Los pocos que entonces podían medir la importancia de este triunfo de la fuerza moral sobre la debilidad corporal se creyeron desde entonces con derecho a tener mayores esperanzas en su personalidad. En realidad, el triunfo moral sobre su físico fue su perdición. Si grande fue el día en que el joven príncipe, con su brillante uniforme, al galope de su caballo y a la cabeza de su regimiento, bajo el sol de la mañana, pudo desfilar ante sus antepasados, ello no fue sino el preludio de incontables paradas y desfiles, sonoros discursos y puños amenazadores, con los cuales trató, durante varios lustros, de justificarse ante su conciencia. 2. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Ante el anciano emperador de 80 años está el nieto, cubierto con el manto de caballero. Hoy, en el día de su mayoría de edad, ha sido admitido en la muy noble orden del Águila Negra, y jura ante su abuelo sostener el honor de la real casa y sus reales privilegios. En el mismo mes de enero ingresa como primer teniente en el primer regimiento de infantería de la Guardia, en el que ya, a la edad de 10 años, empezará su carrera militar. Por la noche abre los periódicos y lee. Esa figura juvenil promete al corazón paternal del emperador la perduración de todo lo que él heredó y creó. Cada año que pase se posarán en él los ojos del mundo con ansiedad cada vez mayor, y el haber llegado ya, mediante un trabajo encarnizado, a la meta que la flor de nuestra juventud alemana se fija como galardón supremo de su esfuerzo moceril, es no solo un presagio, sino también una garantía para su vida futura. Cuando, poco tiempo después, visita una mina en Sajonia, Rubezahl surge ante él, de entre los yacimientos carboníferos, iluminado por las luces de Bengala, declama: «Salve. 1000 veces salve. Yo, Rubezahl, espíritu de las minas, te doy la bienvenida entre nosotros, príncipe de Hohenzollern. Alegraos, montes, alegraos, cavernas. Noble príncipe, estrella de Alemania. Protege nuestras minas, de lejos como de cerca». Como no iba a subírsele todo ello a la cabeza.
Siendo estudiante en Bonn, allá por el mes de febrero de 1878, invitado a una fiesta de carnaval en Colonia, he aquí que entre las personas que le rodean, vaso en mano, se encuentra con una máscara disfrazada de generalísimo, que le es presentada como el redactor Griebel. Inmediatamente, el príncipe levanta su copa y pronuncia un brindis por este camarada, que diariamente conduce a la batalla sus columnas, que provoca un hurra formidable el primer discurso público de Guillermo II, que suscita cierto malestar y es comentado cautamente por la prensa. Punto. Será, con el tiempo, otro señor de la guerra, se preguntan las gentes. De ninguna manera. Por Pascua de Resurrección fue a París y vio todo lo que le enseñaron, pero nada le atrajo tanto como Versalles. ¿Cómo habría podido adivinar que en aquella misma sala de los espejos, donde 7 años antes resplandecieron sus antepasados, sobre una mesa menos fastuosa pero mucho más terrible, se habría de firmar y sellar un día el final de su reinado? Aquellos retratos pomposos de grandes monarcas hacían sonar en su corazón una cuerda afín y suscitaban ante sus ojos una imagen de gloria y de poderío más en consonancia con su alma que aquel ideal hogareño de su abuelo, cuya parsimonia prusiana solo le inspiraba ya frases irónicas o acerbas. Ni entonces ni nunca consideró a los franceses como inferiores, y durante muchos años se sintió atraído hacia ellos por un sentimiento de íntimo parentesco. Con su preceptor francés Jaime aprendió por primera vez los grandes hechos de aquella nación, y parece que con este motivo hubieron una vez de discutir del modo siguiente. Ustedes hubieran podido perfectamente, exclama el príncipe refiriéndose a la última guerra, pagar de 10 a 15 mil millones y, después de una pausa, añade sonriendo. Bueno, la próxima vez será. La próxima vez, contesta el francés, muy serio, no seremos nosotros los que pagaremos. Pues tanto peor para ustedes, porque lo que es a nosotros, jamás podrían ustedes sacarnos una suma semejante. Jaime, entonces, replicó, muy secamente, que sería abominable que los alemanes, después de su magnífica jugada, si por casualidad le tocaba las de perder, saliesen con que no tenían con qué pagar. Esto haría pensar en uno de esos jugadores fulleros que se ven en las timbas, que, después de haber ganado el dinero a todo el mundo, apenas empiezan a perder se baten en retirada. Al oír estas palabras, el rostro del príncipe se ensombreció, miró con ojos coléricos unos instantes y, por fin, dijo fríamente a Jaime: ha interpretado usted torcidamente mi broma inofensiva. Nunca los juzgué a ustedes capaces de hacer una guerra para despojar a Alemania. Una guerra así no sería sino un bandidaje al por mayor. Todo ello es completamente contrario a mis ideas. Esos conflictos se producen principalmente por las intrigas y ambiciones de los ministros, que tratan por esos medios de permanecer en el poder. Otra cosa sería si se le obligase a luchar a ellos personalmente. Así se abstendrían de aventuras peligrosas y evitarían mucha sangre inocente. Por lo demás, crea que no volveré a bromear lo más mínimo con usted sobre este asunto. Después, el príncipe procuró, con su habitual amabilidad, hacer olvidar la pequeña escaramuza. Esta es la primera conversación importante del joven Guillermo que registra la crónica, en ella se encuentran, por decirlo así, todos los elementos de su historia. Empieza con una falta de tacto, luego, acosado por el adversario, contesta con una palabra poco limpia, y enseguida, ante una respuesta más enérgica, elude bruscamente el combate y se muestra inasequible. Como complemento, expresa luego una opinión sesuda sobre los crímenes y peligros de la guerra, a la que, en principio, se mantendrá aparentemente adicto toda su vida, y, por último, con su encanto personal, trata de borrar los efectos de su salida de tono. Las ideas están bien, el comportamiento inseguro, vacilante entre la intimidad y el sentimiento de clase, repele y atrae a un tiempo jovenzuelo, en suma, perpetuamente en lucha con su propia dualidad. En su padre hubiera podido el príncipe estudiar estas mismas cualidades, pero en una forma más atenuada y que ambos, padre e hijo, presintiesen esa íntima afinidad de sus debilidades, era, precisamente, lo que le hacía desconfiar a los dos, uno del otro. Ahora, a los 20 años, de vuelta de su guarnición de Potsdam a la casa paterna, acentúase y hácese más evidente este antagonismo de familia. ¿Cómo encontraba el príncipe a sus padres, ahora que los veía con mirada más penetrante?
Nadie ha representado tan largo tiempo el papel tragicómico de todos los príncipes herederos como Federico Guillermo, que a los 50 años vive aún sin ocupación y casi sin libertad, no puede disponer de su dinero ni de su tiempo y hasta se ve violentado en sus ideas por un padre octogenario y el más viejo de sus servidores. Pero eran aquellas ideas verdaderamente suyas. Este Hohenzollern, tan amante de la pompa y no del todo prusiano, despótico por naturaleza y agravadas por los largos años de inacción sus propensiones cesaristas, es un príncipe convencido de serlo por la gracia de Dios, y si siente cierta inclinación a las ideas liberales es simplemente porque una esposa apasionada y vehemente se las ha sugerido como la más alta concepción de los deberes de un hombre y de un príncipe. Sentíase orgulloso de tener por esposa a la hija de una reina poderosa, cuyos méritos dolíale en extremo no se aviniesen a reconocer sus súbditos, y aunque su victorioso padre le había llamado en público gran general, él sabía de sobra que no lo había sido nunca y buscaba el olvido de su situación en largos y frecuentes viajes. El kronprinz anotaba por aquel entonces Waldersee, uno de los observadores más penetrantes de la corte se siente, naturalmente, defraudado por tener que esperar tanto el trono. Hace ya 10 y hasta 15 años que consideraba como una injusticia del destino el que su padre viviese tanto. Bajo el influjo de su ambiciosa consorte, se ocupaba en hacer planes para el porvenir, en los cuales predominaban las ideas liberales. El canciller, que no puede resistir a la kronprinzessin y, por consiguiente, tampoco puede resistir al kronprinz, cada vez se eleva más ante los ojos del mundo. Todo esto hace la situación del kronprinz muy difícil. La superioridad espiritual de su esposa ha sido una desgracia. De un príncipe sencillo, bravo y honrado, ha hecho ella un hombre débil, sin confianza en sí mismo, sin franqueza ni rectitud y que no piensa ya como un prusiano. Le ha quitado hasta sus más firmes creencias. Sus hijos mayores no se engañan sobre la situación. Lo que es de débil el padre, será de inflexible el hijo. Por desgracia, las relaciones entre ambos no son buenas, ni mucho menos. Si el Kaiser vive todavía unos años, el kronprinz acabará de convertirse en una ruina. Por lo pronto, ya tiene ataques de melancolía y ninguna esperanza en el porvenir. Las relaciones entre padre e hijo, que mientras tanto, cumplidos los 28 años, ha ascendido a comandante, agravan las diferencias. Frecuentemente escribe Waldersee de las maniobras del año 1884 se notaba en el kronprinz una gran violencia, en general por cosas insignificantes y puramente personales. Resulta lamentable, pero lo cierto es que el kronprinz cree que, intencionadamente, no se le rinden los honores debidos. El que el príncipe Guillermo haya sido destinado al Estado Mayor, o sea a las órdenes del padre, parece un hecho totalmente ignorado de este. Ni una sola vez me preguntó. ¿Dónde está o qué hace mi hijo? Comillas cuando durante el curso de las maniobras, tenía que presentarse ante nosotros, el padre hacía como si apenas le viese, en cambio, se ocupaba mucho del príncipe Enrique, igualmente agregado al Estado Mayor. Pero el príncipe Guillermo no dejó ver a nadie el sentimiento que le producía esta falta de cariño de su padre. ¿Es esto extraño? Presentimientos de que su vida no había de ser muy larga preocupan a este hombre débil y tiránico, varias veces lo ha dicho él mismo, y estos presentimientos aumentan con la edad realmente patriarcal del padre, que aún está fuerte y puede muy bien llegar a los 100 años. ¿Cómo escapar al pensamiento de que él iba a ser la generación que se salta? Y no ha de agudizar esto el rencor contra el hijo, pensando que, según todas las probabilidades, su tiempo de espera será mucho más corto. ¿Cuál es su cometido desde hace 20 años? Maniobras, inauguraciones y demás ceremonias por el estilo. En la inauguración de un Consejo de Estado en el año 1884, se colocó delante del sitial, que recordaba vagamente el trono, y leyó una alocución. En esta ocasión tuvo tan poco tacto y dignidad, que dejó ver claramente su disgusto. Habló con voz débil, tomando aliento a cada instante, como quien está llevando a cabo una tarea muy desagradable. 245. Cuando su mal humor aumenta por la larga vida de su padre, lo descarga sobre el hijo. En una comida con los oficiales de la Guardia, a principios de 1885, aprovecha la ocasión. Mejor dicho, la busca, para calificar a su hijo, delante de todos los oficiales e invitados, como un mozo sin madurar y aún sin juicio. El príncipe logró conservar la calma, pero era evidente que estaba indignado.
La opinión fue unánime de que se había portado muy juiciosamente y de que el Kronprinz había cometido una falta incomprensible. No cabe duda de que los padres buscan ahora el escándalo y tratan de provocar una ruptura. W. 255. Sin embargo, el maltratado príncipe debe darse por contento cuando no tiene que entendérselas más que con el padre. Con mi padre solo, todo va perfectamente. Pero ahora vienen otros tiempos, dice a Baldersee al regresar su madre de una visita a Inglaterra. Victoria, que al hacer su entrada en la capital a los 18 años fue aclamada por los berlineses, se veía, 12 años después, objeto de una visible desconfianza. Ahora, después de la guerra de 1870 y con el sentimiento nacional reforzado, la corte y la sociedad murmuraban de que en su intimidad hablase inglés, se llamase a sí misma Vicky y a su hijo William, tratase con sabios ingleses, y su cocina, servidumbre y vajilla fuesen también inglesas. Con la aversión a cuanto representaba la Alemania del Norte y la vieja Prusia tradicionalista, sus simpatías políticas coincidían, por inclinación natural, con las de aquellos demócratas como Virchow y el Moltz, simpatizantes con la ideología política británica, cosa que era considerada como netamente antimilitarista y contraria al anciano monarca. Diletante en todas las artes y en todas entrometida, diciendo a los pintores cómo tenían que pintar y pareciendo a veces presentir el siglo venidero, pero sin profundizar en ninguna cuestión social ni aún feminista, toda ella era superficie y apariencia, sin otra preocupación que la de figurar, idéntica, en suma, a su hijo, y por esa misma razón su contraria y enemiga. Una mezcla de agudo entendimiento y de la astucia de los Coburgo, con una gran cultura y una voluntad de hierro, y junto a estas cualidades una gran codicia y una falta casi absoluta de fe cristiana. Este juicio de Eulenburg es demasiado severo, pues oculta la energía y el orgullo, que eran sus mejores cualidades, y calla su situación difícil entre dos países cuyas relaciones había de venir a empeorar su propio hijo. Para esta naturaleza imperiosa, la exclusión de un trono, cuya posesión, por otra parte, no significaba para ella la pérdida de un padre, había de aumentar la aversión a un país poco menos que bárbaro a su juicio, y que le había robado su juventud sin darle nada en compensación. Si tu padre muriese antes que yo, dijo una vez a su hijo, inmediatamente me marchaba. Por nada del mundo me quedaría en un país donde no he recibido más que odio, sin una sola chispa de cariño. 136. El hijo sabía desde hacía tiempo que su madre había continuado siendo inglesa en el fondo de su corazón, pero desde el año 1880 creyó firmemente que ella trabajaba a sabiendas en pro de los intereses ingleses contra los prusianos y alemanes. W. 239. Acto seguido, su desconfianza y hostilidad concentráronse en cuanto su madre amaba y distinguía, y he aquí como a los 20 años, y por contradicción simplemente, convirtióse el príncipe Guillermo en un enemigo definido de Inglaterra. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Por aquel entonces siguió con especial atención la guerra del Sudán y mostró una notoria enemistad contra Inglaterra. W. 247. En este respecto, el que mejor supo comprenderlo fue Herbert Bismarck, cuando dijo: el príncipe Guillermo nunca podrá ser suficientemente azuzado contra Inglaterra. Pues si su madre llega a reinar, adiós Alemania. 176. Pero, al mismo tiempo, tras esta repugnancia aparente, descubre el ministro Lucius una gran predilección inconsciente por Inglaterra. Durante más de 10 años vacila su corazón entre estos sentimientos de desdén, admiración y celos. Durante toda una vida se siente compartido entre este odio y amor alternativos por la patria de su madre, cuya solución final ha de decidir los destinos de su pueblo. En esta contraposición de sentimientos hubo de estallar el primer conflicto. El padre y la madre, inducidos por la vieja reina de Inglaterra, cuyos intereses eran a la sazón contrarios a Rusia, querían a todo trance casar a su hija con el príncipe de Bulgaria, y entre la muchacha y este príncipe de Battenberg se habían llegado ya a cambiar los anillos de esponsales, cuando Bismarck, por consideración hacia el zar, puso el veto a la boda, con la aprobación declarada del príncipe Guillermo. Una escena violenta entre madre e hijo, a principios de 1885, tuvo por consecuencia el que alejasen a este de Potsdam. Es indudable que si el Kronprinz llegase a ser repentinamente emperador,
no quedaría otro remedio que el traslado del príncipe a una guarnición lejana, W-258. Entonces, el príncipe trata de ganarse honradamente el afecto de sus padres por medio de diversas proezas, ya entre los 20 y los 30 años de edad y padre a su vez, puesto que a los 22 años tomó por esposa a la princesa de Holstein que le habían buscado. 2 veces fue enviado a Rusia y, a su regreso, recibido magníficamente por todos, hasta por sus padres. Habiendo tenido que oír demasiadas cosas buenas de él, no podían ya considerarle como un hijo malcriado y desagradecido. Pero no cabe duda de que tienen celos de él, W-242. Por este tiempo salen unas palabras terribles de los labios de Victoria. No puede usted imaginarse, dice a un aristócrata austríaco, cómo admiro al príncipe heredero de ustedes, hermoso, espiritual y elegante, cuando lo veo junto a nuestro Guillermo, tan incivil y torpe. Corti, Alexander von Bartenberg, página 328. Palabras dichas por una princesa a un extranjero, con plena conciencia de que llegarían a bien y, desde allí, a todas las demás cortes europeas. Tan profundamente arraigada estaba en el corazón de la madre esta monstruosa aversión contra el hijo lisiado. 3. Lejos de Potsdam y como en otro mundo, levántase en el Unter den Linden. Berlín es el palacio del viejo emperador. Augusta, ya cerca de los 80 años, organiza veladas íntimas en la llamada Bombonera. Aquí se reúnen unos cuantos viejos ministros y aristócratas y hasta algún que otro profesor es invitado. Curtius, el excavador de Olimpia, Hoffmann, el sabio de las anilinas, todo ello sin la menor ceremonia, pues en esto precisamente estriba el recreo de la señora de la casa. Estas noches siquiera, se ve libre de la faz pintada y los postizos del conde Peponcher, y de las apergaminadas facciones del viejo albedil, y Plesen luce hoy en otra parte su sonrisa de edecán, y Goltz, el general ayudante, cada día más chocho, puede dormitar si así le place. En un sillón de ruedas es traída la emperatriz y colocada junto a una mesa en tomo de la cual invita a sentarse a los asistentes. A su izquierda queda una silla libre para el emperador. Té, mandarinas, helados, una copita de vino. Maravilla realmente que, con su vocecita débil y sus manos en las que tiembla la taza de té, pueda ella aparecer todavía en sociedad. Al poco rato entra el emperador. Al borde casi de los 90, vestido de frac, como corresponde viniendo del teatro, saluda amablemente a cada uno y toma asiento, siempre llano y paternal y siempre alegre. Desgraciadamente, en estos últimos años se ha ido quedando algo sordo, y ello dificulta el entenderse con él. De otro modo, podríasele tomar perfectamente por un hombre bien conservado de 70 años. Pero con 90 y todo, en su última cacería mató todavía 26 piezas de caza mayor. Lo que más le agrada es contar cosas de su juventud. Una vez contaba en la Bombonera cómo, siendo teniente, después de la batalla de Leipzig y en el banquete para celebrar la victoria, le preguntó el zar por qué no comía langosta. Pues porque no sabría cómo comerla, contestó, ya que en casa de mis padres jamás he visto una langosta. Al 348. Los invitados, callados y en admiración, escuchan a este monarca que se sentó a la mesa con Alejandro I, que conoció a Talleyrand y que desfiló por París después de Waterloo, y, junto a él, a esta reina que conversó con Goethe, conoció a Carlos Augusto y, en los días de mayo de 1848, luchó por su dinastía en este mismo palacio y, sin embargo, nada ha cambiado. Ella sigue siempre queriéndole dominar a él, y él, pese a toda su cortesía, negándose a que le dominen, y aunque él, ahora, conoce ya la langosta, todavía sigue, un día sí y otro no, pidiendo el resto de la botella de champán de la víspera, y esta modestia es, precisamente, lo que sirve de base más segura a su dignidad ingénita, pues, él se levanta en el centro como una roca contra la que rompen las olas, muy por encima de toda lucha mezquina, y su prestigio crece cada día más, como corresponde a un hombre que no conoce la mentira y al que no pueden llegar los intrigantes. W-285. Cuando, en los últimos años de su vida, amenaza de nuevo la guerra, dícele al viejo albedil: tomaré otra vez personalmente el mando, y mi hijo estará conmigo. ¿Hasta dónde llegaré? Solo Dios lo sabe, seguramente no será muy lejos, pero, de todos modos, iré con ellos. W-315.
A menos de 1000 pasos de distancia gobierna el hombre que lleva en su pecho la decisión de la guerra o la paz. Bismarck. Centro misterioso de estas tres cortes, también él parece habitar un mundo para él solo. De su anciano señor está completamente seguro, pero aún a este se le antoja algunas veces el dictador demasiado independiente. Un día que el jefe de gabinete, después de la cotidiana entrevista con el canciller, lo encuentra muy excitado y le pregunta por qué no le despide si este no es de la misma opinión que su majestad, contesta el emperador. En eso ya he pensado, a pesar de mi agradecimiento. Sus modales autoritarios son a veces intolerables. Pero la patria le necesita demasiado. Augusta no puede perdonar a este hombre el deberle la gloria de sus 2 coronas, a esta imperiosa anciana consúmela interiormente el haber perdido contra este extraño la partida en que puso toda su fuerza vital. Todavía por el año 1880 ha de aguantar una represión de Bismarck, que le dice que no debe excitar al Kaiser tratando de influir sobre él. Jamás he visto, escribe Bismarck, a la emperatriz Augusta tan hermosa como en este momento, todo su cuerpo pareció erguirse, y sus ojos brillaron como nunca, ni antes ni después, los he visto brillar. Dio media vuelta, dejándome allí plantado, y poco después dijo: nuestro muy altísimo canciller imperial se siente hoy poco tratable. Estas intimidades eran comentadas ávidamente por los miembros de las 3 cortes berlinesas, desde el mayordomo mayor hasta el último lacayo las conocían, y ni el menor enfado o la menor arruga en la frente del anciano monarca permanecían ignorados por su nieto. El temor y respeto que sentía por sus abuelos habrían podido hacerle compartir la general hostilidad contra el poderosísimo canciller, hacia el que no le atraía ningún sentimiento. Pero el odio contra sus padres unía al príncipe con Bismarck. Era ya histórico, pero al príncipe, lo mismo que a todos los súbditos alemanes, se le había ocultado hasta entonces cómo, en el golpe de estado de 1863, su padre, con un discurso público, se había rebelado contra su abuelo. Pero ahora, ya crecido y provisto abundantemente de todos los documentos necesarios contra su padre, no solo se enteró de esas antiguas querellas, sino que, en algunas publicaciones históricas menos timoratas, pudo leer cómo su madre fue la que, bajo la presión de Inglaterra, obligó a su padre a dar este paso. Para asegurar el porvenir de sus hijos. Con la avidez de la juventud, el hijo leía y oía ahora todo lo que se refería a las antiguas ambiciones de su propio padre. No obstante, en el fondo de su corazón toma inmediatamente partido, no por él, sino contra él. Las opiniones liberales de su padre no son de su gusto, la antidemocracia del mundo de Bismarck le cuadra mejor. En un libro sobre él, subraya todas las frases de rígido monarquismo de Bismarck y todo lo que dice contra Inglaterra. Junto a la frase de su discurso en el Landtag, el año 1863, el día del nacimiento del más joven de los príncipes, en que exclamó: la monarquía prusiana no está todavía lo suficientemente madura para no ser más que un adorno en el edificio constitucional, anota el príncipe. Ni lo estará nunca, a poco que este más joven pueda impedirlo. L. 292. Así, la enemistad con sus padres es lo que da esta dirección a sus ideas políticas y la causa de que se mire en Bismarck como en un espejo. Y no había la frase: sangre y fuego triunfado contra los dogmas liberales de Inglaterra. Con qué satisfacción oía contar el príncipe a los testigos de aquellos días cómo su padre se había tenido que someter a su abuelo. O cómo Bismarck preguntó al enojado Kronprinz por qué permanecía alejado de las reuniones de un gobierno que, pocos años después, había de ser el suyo. El entonces amargado Kronprinz se retiró altaneramente, sospechando que lo que quería aquel espíritu malo de Prusia era atraérselo a su servicio. Todavía hoy le veo ante mí, escribe Bismarck 30 años después, erguida la cabeza, rojas las mejillas y lanzándome una mirada por encima del hombro. Yo contuve mi propia cólera, pensando en Carlos y en Alba, y contesté que había hablado en un impulso de sentimiento dinástico. Pero yo sabía de sobra que jamás me llegaría el caso de estar a su servicio. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Nos parece casi tenerlos ante los ojos en un rincón de la sala, pomposa y glacial, este ministro quincuagenario, gigantesco y ya casi enteramente calvo, que dirige la política nacional desde hace solo 2 años, todavía sin la fama a que no tardará en llegar, el hombre más odiado en Prusia y orgulloso de serlo, pero ya con
la arrogancia del genio y la íntima convicción de ser el salvador de la dinastía, y junto a él, no menos gigantesco, apenas traspuestos los 30, muy rubio y acicalado, el príncipe heredero, su enemigo, y, no obstante, poseídos ambos por el mismo pensamiento. Punto. ¿Cuándo cambiará de manos el cetro? El ministro, que es un extraño, desea una larga vida al rey, que en él ha depositado su confianza. El hijo y heredero, como todos los príncipes herederos, se ve desgarrado por sentimientos contrapuestos. Aunque, a decir verdad, la tal contraposición no existe en este caso. Es posible, piensa su hijo Guillermo al leer estas historias. Hoy, pasados más de 20 años, son estos los mismos tres hombres que, en el mismo lugar y movidos por las mismas dudas y opiniones, se vigilan mutuamente, confiados y malévolos, impacientes y sumisos a la vez. Todavía obedece el anciano señor al mismo consejero, todavía odia a este el hijo del señor, pero, mientras tanto, el poder de este hombre extraño que decide los destinos de una casa real y divide internamente a sus miembros, ha ido creciendo automáticamente hasta degenerar en una autocracia. Su mente ha cambiado la situación de Europa, su gloria se ha extendido de polo a polo, y él, cuyo poder ninguna ley asegura, parece encontrarse más firmemente sentado en su trono que los miembros de una familia protegida por la ley de sucesión. Oscuros sentimientos, mistura de orgullo y de temor, se entrecruzan en el alma del joven príncipe cuando se encuentra en presencia del viejo canciller. En medio de las corrientes contrarias que sacuden la casa real, este extraño es el único contra el que nadie se atreve. 4. En vista de la insuficiente madurez y experiencia de mi hijo mayor, unidas a su tendencia al orgullo y engreimiento, debo señalar como muy peligroso el mezclarlo ya, desde ahora, en cuestiones de política exterior. Con estas palabras trataba el Kronprinz, en el otoño de 1886, desde el extranjero, de dar a su hijo el empleo en el Ministerio de Estado, que Bismarck, por medio del viejo emperador, había ordenado. Pero el canciller le contesta que en la familia real la autoridad paterna pasa por entero a manos del monarca, y el príncipe heredero tiene nuevamente que darse por vencido, él, que mañana puede subir al poder y al día siguiente echar a aquel servidor a sueldo. Pues él sabía de sobra que solo la voluntad de Bismarck había conseguido ese nombramiento, que había de descubrir al príncipe Guillermo secretos de orden internacional del Estado alemán, preparándose así para cualquier contingencia del futuro. Trata el viejo de atraerse al príncipe, aprovechando en su favor la hostilidad manifiesta entre padre e hijo. Y no se diría que el objeto de todo esto es pasarlo a él, el Kronprinz, absolutamente por alto. Él ahí, en la Riviera, gozando de una salud perfecta, por los aledaños ya de la sesentena, saludado por todo el mundo como príncipe y heredero de uno de los más poderosos imperios del orbe, y, sin embargo, ese eterno ministro, que se mete en todo, le impide hasta prohibir a su hijo, aún no maduro, lo que a él le parece peligroso. No obstante, precisamente en aquel entonces se diría que Bismarck y el Kronprinz tienden a acercarse. Como cada año que pasa, cualquier indisposición del anciano reinante hace más probable un cambio en el poder, los dos hombres celebran consultas, y las tres cortes chismorrean sobre lo que sucederá. Cuando, en esta época, el Kronprinz pregunta al canciller si continuará a su servicio caso de ocurrir un cambio, este le expone sin ambajes las siguientes condiciones. Nada de gobierno parlamentario, y ninguna influencia extranjera en la política. A pesar de esta indicación tan clara contra Inglaterra, el Kronprinz le contesta, acompañando las palabras con un ademán afirmativo. Naturalmente que no. Todo esto lo ve de cerca el príncipe Guillermo, y sabemos lo que piensa. Waldersee, unido a él por amistad personal, transcribe, siempre relacionándolos con la situación del príncipe, los comentarios de los círculos cortesanos. Yo considero como una imposibilidad el que el canciller y la Kronprinzessin vayan juntos mientras no estemos formalmente aliados con Inglaterra. ¿Cómo va a dirigir el canciller la política exterior si la futura emperatriz, que sigue, por sus sentimientos, siendo inglesa, ha de estar enterada de todo por la debilidad del esposo? Pero, por otra parte, ¿a quién va a nombrar canciller el Kronprinz? No tiene a nadie que valga. No duraría ni un mes, enseguida vendrían el derrumbamiento y el caos. Tengo la convicción de que su caída supondría complicaciones interiores y exteriores, quién sabe si la guerra. Cada vez se va viendo con más claridad en el gran juego de intrigas.
Se trata de quién será el amo de nuestra futura corte imperial. Los Bismarck, padre e hijo, quieren gobernar solos y se figuran que podrán dirigir a la Kronprinzessin. Si ocupa el Kronprinz el poder, le será fácil a Bismarck el pretextar, y hasta producir si hace falta, las dificultades que implica una tal divergencia de opiniones para presentar la dimisión y su hijo se irá con él, para volver más tarde con el príncipe Guillermo, sobre cuya persona todo el mundo está haciendo cálculos. W. 251, F. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Es verdaderamente fantástica la seguridad con que cuenta la corte con la próxima muerte o renuncia de un hombre que aguarda el trono desde hace 30 años, que está perfectamente de salud y que aún no ha cumplido los 60. Todos estos cálculos y deseos penetran en los oídos y en el corazón del príncipe, que en su fantasía empieza, antes que otros herederos, a acechar la vida de su padre. Cada vez se siente más atraído por el poderoso canciller, que juega con él como un maestro. El viejo ministro sabe que el padre, celoso, vigila todas las visitas que le hace su hijo. Pero eso no obsta para que él le conduzca por todos los recovecos de la política exterior y le llame el más importante de sus colaboradores, y solo ante un nombre parece titubear el canciller. Cuando se trajo a cuento el nombre del consejero secreto von Holstein, escribe el príncipe más tarde, parecióme descubrir en la voz, más que en las palabras, del canciller como una advertencia contra este hombre. Más adelante le llamó el hombre de los ojos de hiena, del cual haría yo muy bien en mantenerme alejado. Pero el interés del príncipe se desvanece, solo muy de cuando en cuando visita el ministerio, para el de par en par abierto. Dispuesto siempre a todos los trabajos de carácter sensacional, pero sin la inclinación necesaria para un trabajo constante. Asimismo, no se ve con agrado el que el príncipe, a pesar de ser jefe de un regimiento, esté constantemente ausente de Potsdam. W. 267. Esto se lo censura también el viejo emperador. Casi siempre está de caza o de viaje, en Viena, en Escocia, otra vez en Viena. Pronto vacila también su adhesión a la casa Bismarck, al principio, no por su culpa. El canciller tiene, en los comienzos de 1886, determinados motivos para aproximarse al Kronprinz, por consiguiente, a Victoria, a la que en el fondo desprecia. No es una Catalina, dice punto y coma colocada en primera línea, es cobarde. Quiere ser popular, parece liberal, le gusta con paradojas poner en un aprieto a la gente, pero nada más. Hace aproximadamente 20 años, me dijo una vez que la aristocracia prusiana sirve en el ejército porque es pobre, y que solo en Birmingham hay más vajilla de plata que en toda Prusia, y que, a su juicio, lo que yo más desearía es ser rey o presidente de una república. Yo le contesté. Seguramente es Inglaterra más rica, pero, en cambio, tiene Prusia otras valiosas cualidades. Por lo que hace al peligro de una república, todavía está Alemania muy lejos de él. Quizá nuestros hijos y nietos puedan verla. Pero eso únicamente si la monarquía misma se abandona. L. 396. Proféticas y siniestras palabras. Cuando habla del abandono de la monarquía, lo hace refiriéndose exclusivamente al liberalismo de la princesa, y seguramente que ni siquiera imaginaba por qué misteriosos caminos habían estas palabras de llegar a ser una realidad. Por aquel entonces, sus razones de política mundial le llevaban a atraerse a la señora de Potsdam, y, en la misma proporción que su política se va aproximando a Inglaterra, va desapareciendo su desconfianza de la inglesa, que ahora puede aprovechar para sus planes, mediante la correspondencia que ella sostiene con Londres. Para este objeto, le parece bueno cualquier medio. El canciller está ahora en las mejores relaciones con el Kronprinz y su esposa. La consecuencia fatal será un nuevo ataque contra el hijo, esta vez con la ayuda del canciller. Naturalmente que para el príncipe constituirá una amarga decepción, pero quizá también una experiencia útil. W. 288. La decepción del príncipe, en efecto, fue grande. En el torbellino de las intrigas, cogido entre dos cortes enemigas y, en el fondo, pendiente de los humores, difíciles de adivinar, del canciller, al cual fuera hasta ahora tan adicto, en parte por sincera admiración, ve ahora repentinamente que él mismo no es más que una figura en el tablero del maestro y se siente sacrificado a la madre tan odiada. Habría tenido que dominar muy bien el arte de la diplomacia,
conocer las grandes mutaciones de la alta política y ser el confidente de los grandiosos planes de Bismarck, para no salir quebrantado y maltrecho de esta experiencia. Pero tal como era, joven e inexperto, tan sensible como inconstante, no podía ver en este Chassepoise II otra cosa que una infidelidad del canciller y hasta una especie de traición por parte de Herbert. Los enemigos de Bismarck hicieron lo preciso para reforzarlo en esta creencia. Pues todos sufrían y suspiraban bajo la garra del hombre todopoderoso, y con alegre sonrisa se escribían y decían en voz baja. Por fin empieza el príncipe Guillermo a curarse de su ilusión por Bismarck. Un día en que, por aquel entonces, corre la noticia de que Bismarck ha muerto, el príncipe se precipita hacia Berlín, para oír cómo el ministro von Scholz desmiente alegremente la noticia. No, no, aún le tenemos entre nosotros. A lo que replica el príncipe muy fríamente. Nadie es insustituible. Claro que todavía lo necesitaremos durante unos años. Pasados los cuales, habrá que repartir sus funciones, el monarca mismo tendrá, sin duda, que encargarse de algunas de ellas. Mientras tanto, Bismarck quiere darle un consejo serio, que le imponga en las artes de la administración pública, pero él lo rechaza fundándose en que, cuando era niño, precisamente había encontrado siempre a Rubezal con una barba tan descuidada. Pero el consejero que él mismo se busca quiere pronto marcharse porque no llega a convencerse de que trabaja eficazmente y no puede acostumbrarse a una vida cortesana y ociosa. B. 4. Sin embargo, el príncipe tiene éxitos, sobre todo en el extranjero. Sus dos misiones cerca del zar se resuelven satisfactoriamente y se comentan favorablemente su habilidad, prontitud, conocimiento de idiomas y un cierto encanto personal. Su conversación, aseguran, es sumamente variada y amena. Conversaba con mucha viveza, y le encantaban la música de Wagner y las maniobras militares. L. 213. Pero, al mismo tiempo, su incondicional Waldersee se queja de cartas muy indignadas por cosas sin importancia y del gran trabajo que cuesta hacerle formarse un juicio sereno sobre las personas. Todavía siendo príncipe, regala ya para su cumpleaños bustos suyos, o pone bajo sus retratos palabras algo prematuras. Oderingrum metuant, 3 y en uno que manda a Inglaterra. Primero vide my time. 4 Presagios de una confianza en sí mismo que aún ha de crecer con el tiempo. Verdad es que su salud está lejos de ser perfecta, con frecuencia tiene que faltar a algunas ceremonias a causa de su padecimiento del oído. En la primavera de 1886 tiene vaídos y vómitos, que dan lugar a graves diagnósticos. Sobre el peligro de que la dolencia llegue a afectar el cerebro, W. 292. Poco tiempo después enferma también el oído sano y hay que perforarle el tímpano. Todo esto, como se comprenderá, perjudica a su calma interior. Desde los 23 hasta los 28 años se desarrolla su vida en 3 órbitas. Es esposo, todos los años tiene un hijo, y manifiesta, al nacer su primer varón, la esperanza de que seguirá el camino trazado por su bisabuelo. Los rumores e informes sobre cierta infidelidad conyugal en aquellos años son desmentidos no solo por sus amigos, sino también por los psicólogos, ya que entre las virtudes prusianas, que él está orgulloso de poseer, se encuentra la fidelidad, y, aunque Bismarck le atribuye una fuerte sensualidad, es casi seguro que ésta no se ha desbordado fuera de su hogar y más seguro aún que, ya en aquellos años juveniles, se encuentra más a gusto entre hombres que entre mujeres, siendo su mejor diversión las veladas que pasa alegremente en el casino de la Guardia, rodeado de sus camaradas de Potsdam. Bismarck, que sigue con toda atención su vida, desea otras influencias para él, desconfiando profundamente de que tal medio de camaradería con otros mozos de su edad pueda ser el más idóneo para preparar a reinar a un heredero del trono. Esta limitación de su vida, siempre la he deplorado profundamente, escribe, B. 5. El deseo de destinarle a Berlín fracasó, a pesar de la insistencia de Bismarck, ante la tacañería del viejo soberano, que no quiere arreglarle ningún palacio. Así, una virtud prusiana impide que el heredero del trono sea educado convenientemente. Lo que sus camaradas admiraban más en él era la energía con que había vencido su defecto físico y cómo había llegado a hacerse buen jinete y buen tirador. Él aspira siempre a ser el primero en marcialidad. Cuando su novia llegó para la boda y, atravesando un ter den Linden, fue a palacio, él estaba en el patio mandando la compañía de la guardia. Con tanto celo como si el desfile no tuviera nada que ver con él. L. 203,
y en la colocación de la primera piedra del nuevo Reichstag, dio su golpe con tanta fuerza, que fue generalmente aclamado, L. 296. Solo los muy íntimos saben el esfuerzo de nervios que le cuesta el presentarse así. El pobre príncipe, escribe Eulenburg, está muy preocupado con su brazo izquierdo paralítico. El piquero tiene que apoyar su brazo en un gran bastón para servir de punto de apoyo a su escopeta. Pero no todos los ciervos dan tiempo para esos preparativos, 137. Únicamente el que comprenda esta lucha de toda la vida con un defecto de nacimiento podrá juzgarlo con justicia, cuando lo vea más tarde, ya emperador, esforzarse con exceso o perder bruscamente su energía nerviosa. La lucha constante contra una desgracia que salta a los ojos de todos los visitantes y que sería mejor que hubiese llevado a la vista de todo el mundo, ese esfuerzo, hora por hora, toda la vida, para ocultar una falta de nacimiento que ni siquiera es repugnante, han influido considerablemente en la formación de su carácter. Hombre débil, procuraba acentuar su fortaleza, pero en lugar de buscarla en su espíritu, donde su ágil inteligencia hubiera podido encontrarla, las tradiciones y la ambición le arrastran a demostrarla en un gesto heroico, como, según él, corresponde a un militar. Todo converge en fortalecerle y afianzarle en este camino la fama guerrera de su padre, el desprecio de sus progenitores, la contradicción a sus ideas democráticas y, por último y principalmente, una vanidad ingénita, heredada de su padre sin muy frecuente en su familia, que le arrastra durante toda la vida a aparentar lo que no es. 5. De estos tres círculos, en el que más contento se encuentra es en el de sus camaradas. ¿A quién elige para amigos? Inspector, su preceptor, le aconseja, pero es demasiado viejo y socialmente demasiado alejado de él para poderse llamar su amigo. También el general Baldersee, mediada la cincuentena, es demasiado viejo para ser el amigo de un mozo de 25 años, pero la elección de su persona como confidente es significativa. Entre los generales de la anterior generación que han mantenido la tradición militar de Prusia con 3 campañas victoriosas, es el conde de Baldersee el único que carece de las virtudes de Moltke, Roon y Blumenthal, que son rectitud, discreción y severidad, pero, en cambio, sabe intrigar, domina la política y tiene una ambición que se extiende en todos los sentidos y que se complementa con astucia, todo ello encubierto por un natural astuto y solapado. Su diario, inapreciable como indicador de las opiniones de Guillermo, abundante en despecho y en conocimiento del mundo, aunque por esto mismo continuó con una máscara de piadosa mansedumbre, particularmente visible los días de santo y de enfermedad, es el primer documento de un tipo de oficial prusiano que tuvo su origen en el y que en los próximos 30 años había de ser llamado al poder supremo, esto es, al gabinete del monarca. Este primer general cortesano, que inaugura la política de los ayudantes de campo, ganó rápidamente una nefasta influencia sobre el príncipe. Su política se dirigía por la de Bismarck, lo que quiere decir que se hallaba en el campo contrario. Así, cuando el viejo Moltke, ya cansado, lo indica para sucederle como general en jefe del Estado Mayor, Bismarck desea otra persona en ese puesto. ¿Cuál es la consecuencia para Baldersee? Una enemistad a muerte con Bismarck, y cuando Bismarck descubre que Baldersee trata de conseguir del príncipe el futuro puesto de canciller. ¿Cuál es la consecuencia para Bismarck? Una enemistad a muerte con Baldersee. Primero pone Baldersee todo su empeño en presentar ante el príncipe como sospechoso a Herbert Bismarck, que es subsecretario del Ministerio de Estado y amigo personal de Guillermo, y Baldersee es quien sugiere al príncipe la hostilidad contra Rusia, simplemente porque Bismarck hace una política de aproximación a Rusia. Al mismo tiempo mina sistemáticamente la fe del príncipe en la grandeza de Bismarck como estadista, y también por aquel entonces se hace repentinamente amigo del consejero de Estado von Holstein, no obstante haberle designado poco tiempo antes como uno de los agentes más peligrosos de Bismarck. Pero aquel era justamente un momento crítico, y Baldersee adivinó que von Holstein comenzaba a rebelarse contra el canciller. En medio de todo esto, su diario invocará el día de Viernes Santo o el de difuntos, o en el hastío de algún pequeño balneario el fiel amor de su abnegada esposa, una parienta de la princesa Wilhelm, y de la charca de cosas personales, historias de la corte y grandes y pequeñas tradiciones brotan repentinamente palabras religiosas. Cómo se alegrará María de mi transformación interior, y asegura que, desde ahora, su meta no serán los honores y las cosas terrenales,
sino la preparación para la otra vida. Tal era el hombre que se había erigido en mentor del príncipe. Su amigo de corazón era completamente distinto. El príncipe Guillermo tenía tras de sí una juventud muy dura, y su frialdad innata aumentó con la experiencia. Ni el padre ni la madre, ni el hermano ni las hermanas, le dieron ese calor del corazón que hace brotar las mejores fuerzas de un hombre joven. En su matrimonio, por otra parte, no encontró nada que le compensase del infierno de su vida de familia. Enamorado no lo estuvo nunca. Bien porque su alma no estuviese hecha para entregarse al corazón de una mujer.